Bienvenido otra vez a este canal y otra vez gracias por entrar a este video. En el siguiente video les mostraré o les hablaré sobre el profeta Oseas y el libro de Oseas. Y este libro es importante porque nos acerca más a cómo era la literatura profética o cómo era un profeta en el siglo VIII, que es donde se estima que fue escrito el libro de Oseas. Pero antes de hablar del libro de Oseas hay que como que darle una pequeña repasada a qué era un profeta en ese tiempo o en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero antes quisiera preguntarle una pregunta al público de qué pensaban ustedes que era un profeta. Un profeta es una persona que trae un mensaje de parte de Dios, el cual ese mensaje siempre es para el pueblo, para su pueblo Israel o para las naciones. Es una persona que trae un mensaje, una palabra de parte de Dios. Sí, exacto. Entonces, vamos a mirar qué es un profeta desde la etimología. Pero vemos que el profeta en el Antiguo Testamento no solamente en el hebreo se tiene un solo nombre para el profeta, sino que en el hebreo se encuentran varios nombres que se refieren a la misma al mismo tipo de persona profética, mismo tipo de persona de un profeta. No se tiene un solo término, para llamar a un profeta en general, sino que se tienen varios términos que hacen referencia al profeta. El primer nombre que se hace referencia al profeta es Roé. El profeta que se nombra con Roé se le puede decir que era un vidente, una persona que veía cosas, que veía en sueños, que veía en todo eso, que era como si fuera, también se le puede llamar un oráculo también. Esa era la primera que se hacía referencia con el tema. Vemos que cada nombre tiene como un significado un poco diferente, pero hace parte de la riqueza del hebreo. El segundo nombre sería Yosef, que sería el visionario, otra vez que sigue la misma línea de Roe, pero te cambia un poco, te cambia ya para visionario, hacia más el futuro. Persona que habla sobre lo que ve, sobre todo lo que Dios le muestra. Y ahora vemos con el siguiente, que es Is Elohim, que significa o que tiene como significado el hombre de Dios. Como que ya cambia un poco el significado del visionario, de la persona que ve, sino que es el hombre de Dios, el hombre que viene de parte de Dios, el hombre que está escogido por Dios para dar su mensaje o para hablar sobre él. Vemos que ese Elohim, ese es el hombre de Dios. Ahora vemos que viene el Naví, pero vemos que Naví es un término que es muy reconocido, que se escribió mucho en el Antiguo Testamento, pero vemos que tiene varios significados desde su composición. Vemos que es profetizar, vaticinar, pronunciar, oráculo, proclamar y hablar. Vemos que este término se refería a la profetización, a profetizar, a pronunciar las palabras que vienen de parte de Dios, a proclamar. Todo eso se refería cuando hablaban sobre el Naví en el Antiguo Testamento. Y ya vemos otro que viene de Nabá, que es también otro nombre para el profeta: brotar, a borbotones, bullir, hervir, manar, borbotar, agitarse interiormente. Vemos que esta es una sensación que se le decía a las personas cuando estaban en ese éxtasis o que estaban con Dios en ese momento de estar con ellos. Vemos que ellos emanaban todo eso, lo que sentían en el interior y toda esa conexión que tenían con Dios. Ahora vemos en Nabú, que es el último término que se utilizaba
o que se utilizó para referirse a los profetas. Verbo del arcadio que significa llamar y ser llamado. Vemos que Nahú tiene como significado del llamado de Dios, del que es llamado por Dios para una obra. Sabemos que este también se puede referir a un profeta, el llamado. Entonces vemos que en la Biblia hebrea no se tiene un solo nombre para el profeta, sino que se tienen varios nombres que también significan lo mismo, o que dan a entender quién era el profeta en ese tiempo. Pero entonces vemos que era muy complicado para traducirlo a otro idioma, porque tienen que recopilar todos estos términos. Entonces vemos que era muy complicado para la traducción, pero vemos que en la Septuaginta, la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea, o al arameo o al griego. Ellos colocaron un término que significa profitis o profetes, que vemos que a veces toman mal el nombre o toman mal el significado del nombre, porque dicen pro no es temporal, el pro de profetis no es temporal, de modo que no es predecir. Este concepto se tiene por la definición de algunos diccionarios seculares: don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Entonces vemos que el profetes no viene de adelantarse en el tiempo como muchos tienen, como adivinar el futuro, adivinar lo que viene, porque a veces ese pro se toma como temporal. Vemos que algunos diccionarios dan como significado a profetas este don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Pero en el griego, o los griegos también, a este tipo de personas que adivinaban el futuro, se les tenía un término específico que se llama proagorero. Entonces vemos que este término se refería a esas personas que veían el futuro. Pero entonces, si nos preguntamos entonces a qué se refiere con el profetis, dice que ese pro era para sustantivo, era para como reemplazar un lugar o un ser, era como ese reemplazativo para no decir el ser, sino que por ese pro se reemplazaba un lugar o una persona. Entonces vemos que se puede decir que es en lugar de otro o ser portavoz de alguien. Ese significaría el profetis, que viene en lugar de otros, viene en lugar del que lo envió, y viene o también se puede decir que es el portavoz de alguien. Entonces vemos que este término recoge todos los términos que se habían o se escribieron en la Biblia hebrea o en la Biblia de los pueblos de Israel. Lo recogen en este término profetis, que significa en lugar de alguien o ser portavoz de alguien. Entonces vemos que los profetas eran portavoz de Dios, era una persona que venía de parte de Dios para dar un mensaje. No solamente, como muchos piensan, que el profeta era una persona que venía a adivinar el futuro o que adivinaba el futuro. No, el profeta no era una persona que adivinaba el futuro. Algunas veces sí lo hacía, pero es muy poco las veces que el profeta como función tenía para adivinar el futuro, sino era más que todo de pronunciar el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios, por medio de ese mensaje, o por medio de lo que, como Dios decía, ellos daban un dictamen hacia el futuro, porque vemos que a veces le decían: si no te arrepientes, te va a pasar esto, esto y esto y esto. Pero, y si se arrepentían, de pronto les cambiaba el futuro. O porque ellos lo que hacían era una predicción de lo que iba a pasar si seguían así. Pues vemos que esta es la etimología del griego. Entonces vemos que
que el profeta en sí, otra vez recalcándole que el profeta en sí no solamente se caracteriza por al 100% de ser un vidente o de ser una persona que adivina el futuro, sino que era más que todo una persona enviada por Dios que tenía un mensaje. Por lo menos, entonces vemos unas características del profeta en el Antiguo Testamento. Era un intercesor, era una persona que intercedía por el pueblo, por los más necesitados o por las élites, esa persona que intercedía para que se cumpliera lo que Dios le mandó a él y que hablaba. Tenía ese rol de intercedor, rol de denunciador sobre todo lo que el pueblo estaba haciendo mal o sobre las injusticias que se estaban haciendo entre el mismo pueblo. Y era un mediador de la palabra. Entonces vemos que el profeta no era que se inventaba las palabras que iba a decir, sino que lo más posible, lo más fiel posible, tenía que estar guiado, tenía que estar hablando sobre la palabra que estaba escrita. La mayoría de los profetas eran muy conocedores de la palabra, por eso es que habían escuelas de profetas en ese tiempo. Había escuelas porque tenían que estudiar todo lo que Dios había dicho hasta ese momento en la palabra, porque ellos hablaban y profetizaban o decían lo que Dios les mandaba por base de la palabra, porque si decían algo que era contrario a eso, la profecía era mala o profeta malo, profeta falso. Vemos que el profeta no es una persona que no sabe la palabra o que siempre pasa en comunión con Dios, sino que es una persona que estudia la palabra y que tiene esa revelación, inspiración de Dios para hablar en ese momento por medio de él, pero siempre tiene que estar estudiando la palabra porque no puede hablar algo que está contrario a la palabra. Entonces vemos que en ese momento toma un rol fundamental el estudio de la palabra de Dios. Y es uno que denunciaba el pecado del pueblo. Vemos que un profeta era una persona que si el pueblo estaba pecando, que si el pueblo de Dios estaba pecando, él iba y denunciaba. Porque habíamos varias personas o varios profetas que hicieron eso, por lo menos el profeta Isaías, que era una persona que promulgaba mucho la santidad. Entonces vemos que a veces esa santidad era que se guardaran para Dios y muchos de esas predicaciones eran en contra del pecado del pueblo. Y eso era una de sus grandes características, que era una persona que siempre buscaba que el pueblo se llegara a Dios, que otra vez se reencontrara con Dios, para que sean ese pueblo bendecido y ese pueblo de Dios. Entonces ellos eran profetas, era el pecado del pueblo, era el que denunciaban el pecado del pueblo por medio de sus predicaciones o por medio de sus revelaciones divinas. Pero también anunciaban castigo y salvación. Y vemos que muchas personas se confunden y piensan que era una visión o una cosa que adivinaba el futuro, sino que anunciaba qué les iba a pasar si el pueblo seguía así. Entonces era como si estuvieran diciendo: si tú sigues por ahí, allá al frente, te puedes caer o te puede venir el imperio, porque le tenían esa inspiración de Dios. Entonces vemos que anunciaban si venía el castigo de Dios o la salvación. Tenían ese dos mensajes que siempre anunciaban: el castigo, la salvación. Y para hacer un paréntesis, solamente quería decir que se ve que el profeta no, a veces desde su etimología, se puede ver que el profeta no solamente, o en la Biblia no solamente habían profetas en Israel, sino que también profetas de otros pueblos. Era muy común que hubieran profetas de otros pueblos, por lo menos el profeta Balaam no era del pueblo de Israel y era un profeta como lo dice la Biblia. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de profetas que no eran del pueblo. Entonces seguimos. Vemos que eran las características del profeta. Y vemos que a veces las personas piensan que los profetas eran unas personas que todo el tiempo pasaban en éxtasis con Dios, que todo el tiempo pasaban con
con esa revelación que le venía a la cabeza o hablándole. No, ellos, la mayoría de veces Dios les da un mensaje. No puede ser en ese mismo instante que están hablando, sino que Dios les da un mensaje por medio, o les da una revelación por medio de sueños, y ellos transmitían el mensaje. Vemos que la literatura profética es muy rica en el tipo de compartir el mensaje. Vemos que ellos eran unas personas que sabían y que necesitaban comunicar el mensaje, entonces necesitaban varias formas de comunicar el mensaje que viene de Dios. Entonces vimos que utilizaban la poesía. Vemos que aunque nosotros no se puede notar tanto, pero si nosotros leemos una Biblia hebrea o sabemos de poesía hebrea, cuando leemos la poesía en el hebreo, la Biblia en el hebreo, vamos a notar que hay muchos pasajes que son en forma de poesía. Y también ellos utilizaban mucho la poesía, todo lo que encarna la poesía para dar un mensaje de lo que viene de parte de Dios. Y también vemos que utilizaban los relatos biográficos y autobiográficos. Vemos que era una característica era muy general, o lo utilizaban mucho, porque vemos que en los libros proféticos, la mayoría al principio, o el 1 al 5 o 6 capítulos, daban su relato biográfico o autobiográfico, su llamamiento. Vemos que muchos profetas se buscaban o escribían el relato biográfico y autobiográfico, y era una forma de compartir el mensaje de lo que Dios hizo conmigo y cuál es el llamado que tiene Dios conmigo. Entonces era una forma de compartir el mensaje que Dios le daba. Y por medio de oráculos o himnos y doxologías. Vemos que a veces los profetas también lo hacían con himnos, con doxología, para que se hiciera más fácil. O se hiciera más fácil la memorización o ese captamiento del mensaje, porque vemos que al ser humano le es fácil como que captar las músicas y todo eso, y si la cantan, más se le queda el mensaje grabado, más se le queda grabado el mensaje que quieren compartir. Entonces a veces lo hacían en pequeños párrafos con tonalidades, para que se hiciera más fácil el compartir de la palabra y la memorización y el entendimiento de esta. Vemos que también hacen confesiones, parábolas, alegorías. Vemos que ellos utilizan esta forma de escrito, de que eran las palabras que tanto le gustaba a Jesús, que tanto le gustó a Jesús de utilizar en la tierra. Eran las parábolas y la alegoría. Son muy comunes en la literatura de los profetas. En general siempre utilizaban parábolas y acciones simbólicas. Y acciones simbólicas es una de las cosas por más que compartían el mensaje, era de que ellos mismos vivían el mensaje. Ellos mismos tomaban el mensaje, o Dios les daba un mensaje, entonces Dios los encarnaba a ellos en ese mensaje como si fuera un teatro, como si ellos fueran un actores y hicieran un mensaje. Entonces vemos que ellos tenían esas acciones simbólicas. Por lo menos vemos un ejemplo de Isaías, que duró desnudo creo que un año, que hacía con ese acto que hizo, que se hizo desnudez varios tiempos, daba como ese mensaje de que se iban a ir cautivos a otro pueblo y que iban a ir sin nada. Se iban a ir cautivos a otro pueblo y si no se arrepentían o por su pecado, lo que habían hecho, un pueblo se le iba a llevar cautiverio y se iban a ir desnudos y sin nada. Como que también muchos profetas también hicieron muchas acciones simbólicas. Entonces, esto nos da un preámbulo para entender un poco mejor el libro de Oseas.
libro de Oseas, que hace parte de esta literatura, de la literatura profética. Y vemos lo que el profeta Oseas en su libro, vemos en hebreo, Oseas, el nombre de Oseas es Yosef, era su nombre en hebreo, y en el griego, en la Septuaginta, Osías. Y su significado es salvación. El significado de Oseas es salvación. Era contemporáneo al profeta Amós, era contemporáneo en ese siglo, que ellos vivían en ese siglo octavo, era contemporáneo con ese profeta Amós. Su ministerio se desarrolló en el reino del norte, donde también nació. Vemos que Israel en ese momento todavía estaba dividida en el reino de Israel, que era el reino del norte, que su capital era Samaria, y en el reino del sur, que era Judá, y su capital, Jerusalén. Vemos que en ese momento todavía estaba dividido el pueblo de Israel en dos naciones. Y este hace su ministerio en el reino del norte, con capital Samaria. Era un reino que era un poco más inestable políticamente, porque cada rato mataban un rey, o la economía era un poco más o menos menor que la del pueblo del sur. Vemos que había esa inestabilidad, y como por lo menos el reino del sur era más liberal en ese sentido, de que se mezclaba con otros pueblos, de que le rendía mucho más culto al profeta Baal, como que tenía más pueblo extranjero entre ellos, y hubo una mezcla en ese pueblo, y eso es lo que desencadena también que ese repudio que le tiene el Judá, o ese repudio que le tenían los israelitas a Samaria, porque tenían esa mezcla entre varios pueblos que dicen ellos que no se permanecieron como puros. No sabemos esa cosa, ese hecho en el reino del norte, que también caracteriza mucho a la literatura o a lo que dice el profeta Oseas. Y se le conoce como el profeta del amor de Dios. Vemos que este profeta como que dice o dice mucho, o él su mensaje hablaba mucho sobre tal como Dios amaba a ese pueblo, que aunque él les fuera infiel, él lo seguía amando. Pero vemos que el profeta Oseas, el nombre del profeta, los nombres de sus hijos y su propia experiencia conyugal son en sí un mensaje. Oseas resaltó el amor fiel de Dios hacia Israel, actitud que contrastó con el pueblo infiel, el cual se entregó al culto idolátrico y abandonó al Señor, quien le dio constantes pruebas de su misericordia. Entonces podemos leer Oseas 1, ahí vamos a mirar de qué está hablando esta parte. Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jasuo por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantó yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por
Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a los Robán, destetado a los Robama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pues vemos que esta es parte de las acciones proféticas. Vemos que la vida del profeta, o él encarnaba ese mensaje. Porque Dios le dice, ve y cásate con una prostituta, o con una fornicaria, mejor dicho, como dice la palabra. Vemos que él le dice, ve, cásate con una fornicaria. Y vemos que todos los nombres de sus hijos tenían un mensaje, y su relación con ella también tenía un mensaje. Vemos que esta es parte de las acciones proféticas. La vida del profeta Oseas era una forma de dar el mensaje, o de hacerlo entender cuál era el mensaje que Dios le quería. Que Dios le quería dar, que le diera al pueblo. Sabemos que la forma de él también dar un mensaje era por medio de su vida, y eso lo hacía entender a él de cuál era el mensaje que Dios quería para su pueblo. Vemos que la mujer estaba inclinada a la idolatría cuando se casó con el profeta, pero era casta sexualmente. La fornicación se refería a su adoración y servicio a Baal, y no a un acto sexual físico. Vemos que la mujer de Oseas era fornicaria, era porque era adoradora y servidora al servicio de Baal. No era meramente sexual que ella trabajaba, que era fornicaria, sino porque ella era una persona que le hacía mucho culto al profeta Baal, que estaba en esa órbita del profeta Baal. Por lo menos era una persona que iba muy seguido, o que estaba muy ligada a eso de su familia. Entonces vemos la diferente, porque vemos que el profeta, o sea, estaba con Dios, o quería estar con Dios, y Dios le llamaba un mensaje. Y vemos que él toma como mujer una persona que está fornicando con Dios, porque está separado de él. Pero todos sabemos para qué lo hizo Dios, para qué lo mandó, para dar ese mensaje. Aunque la fornicación de ella no era meramente sensual, como el acto, sino que era más de su adoración y el servicio al dios Baal. Es que era por eso fornicar. Oseas, por su gran amor, estaba dispuesto a redimirla y a regresar al hogar. Esta experiencia la reflexiona el profeta de forma retrospectiva, y llegar a comprender el inmenso amor de Dios a su pueblo infiel. Pues vemos que por medio de este proceso vemos que él quiso redimirlo otra vez y regresar con él. Porque vemos que esto hace un poco de eco en la pareja, porque vemos que ella está contraria a lo que piensa Oseas. Entonces vemos que hay un poco de confrontación entre ellos. Vemos que esto le hace entender, o le hace reflexionar al profeta de cuál era el mensaje. El mensaje que Dios le enviaba era que Dios lo amaba. Dios amaba al pueblo, aunque ese pueblo le era infiel. Aunque ese pueblo le era infiel, él lo seguía amando y buscaba reconciliarse con ellos. Por eso es que vemos que a veces el profeta le decía lo que el pueblo estaba haciendo mal, para que ellos se reconciliaran con Dios y pudieran otra vez estar con Dios. Pero ese era el propósito, de hacerle caer en cuenta de que te necesitaban a Dios, porque Dios lo amaba aunque ellos eran infieles. Por eso vemos la simbología de la vida de Oseas, que él amaba a la mujer que tenía, pero la mujer le hacía infiel, en el sentido de que aún servía al profeta Baal. Pero vemos que él tuvo esa confrontación y le hizo entender mucho sobre cuál era el mensaje. Entonces vemos que el profeta Oseas vivió
el mensaje por carne propia. Tuvo esa acción simbólica en su vida diaria con sus hijos, con el nombre de sus hijos, con su mujer y su relación matrimonial. Vemos que es eso. Y el propósito del libro. Sabemos que el propósito general que tiene el libro de Oseas es invitar al pueblo a volver a Dios y anunciarles el castigo que Dios iba a enviar contra Israel debido a su infidelidad. Entonces pues, vemos que el propósito del libro de Oseas era invitar al pueblo a volver a Dios, pero también les anunciaba, les decía el castigo que le venía si no estaban con Dios debido a su pecado, debido a su infidelidad. Que el pueblo de Israel en ese momento, el reino del sur, estaba un poquito mal con Dios, estaba muy entregado al culto balístico. Entonces vemos que Dios lo estaba invitando, Dios lo estaba llamando por medio de profetas, por medio de los profetas en ese siglo, lo estaba llamando, lo estaba inquietando, pero ellos no hacían caso. Entonces vemos que él anunciaba el castigo que venía de parte de Dios por su infidelidad y por todo lo que ellos hacían. Entonces vemos que la división del libro, el encabezamiento del capítulo 1, el matrimonio de Oseas, el capítulo 1, versículos 2 al 3, los hijos del profeta y su significado, versículos 3 al 9, capítulo 1, versículo 3 al 9, el anuncio de la restauración, capítulo 1, versículo 10 al 11, pleito de Dios con Israel, capítulo 2, nuevas esponsales de Jehová con Israel, capítulo 2, versículo 14 al 23, la restauración de la adúltera, capítulo 3, oráculos que resaltan la conversión de Dios con Israel, capítulo 4 al 13, capítulo 4, versículos 13, 16, el pecado de la idolatría, capítulo 4, 19, el pueblo de dura cerviz, capítulo 5, versículos 1 al 11, anuncio del castigo, capítulo 5, versículos 12 al 14, al arrepentimiento superficial, capítulo 5, versículos 15 al 6.3, una falsa piedad, capítulo 6, versículos 4 al 6, la inmundicia de Israel, 6, 7 y 10, llamada de Judá es descubierta, la llaga de Judá es descubierta, capítulo 6, 11 a 17, la insensatez de Israel, capítulo 7, 8 y 16, prostitución espiritual del pueblo, capítulo 8 al 9.1, la sentencia divina del capítulo 9 al versículo 2 al 17, el castigo por la idolatría, capítulo 10, versículo 1 al 11, ley de siembra y cosecha, capítulo 10, versículo 12 al 15, el inmenso amor de Dios hacia Israel, capítulo 11, versículo 1 al 11, consecuencias de la infidelidad, capítulo 11, versículo 12, una invitación al arrepentimiento, capítulo 14, 1 al 9, lo que debe hacer el pueblo, 14, 1 al 3, lo que haría Dios, 14, 4, 8, el consejo para tener en cuenta, 14, 9. Ahora vemos que este más o menos esta es más o menos detalladamente de cómo estaba conformado el libro de Oseas. Vemos que está muy detallada y da como una guía para leerlo y para entender más sobre la literatura del libro de Oseas. Vemos que el pueblo practicaba un sincretismo religioso.
El sincretismo religioso es cuando se mezclan varias costumbres de religiones o cultos diferentes. Ese era un sincretismo religioso. Mezclaban de pronto las costumbres que venían de Dios, las costumbres y con otros cultos como el de Baal, las mezclaban mucho en ese tiempo de Osea, en el reino del sur. Tenía ese sincretismo religioso que tanto buscaba Dios acabar. El profeta denunció la incompatibilidad entre la fe ya vista y la moralidad del pueblo. Como que el profeta estaba denunciando que no era compatible, que no tenía una cabalidad, o que no estaba bien de que el pueblo estuviera en inmoralidad, que tenían que estar en la fe ya vista, en la fe de Dios. Vemos que ese pueblo estaba muy moralmente lejos de Dios. Entonces él siempre estaba diciéndole que tienen que estar con Dios, con esa moralidad otra vez, porque no pueden estar lejos de Dios, tienen que estar lejos de Dios. Condenó la idolatría en el anuncio y anunció el castigo que vendía sobre Israel. Vemos que él anunció la idolatría, anunció la idolatría que tenían a los otros ídolos de los otros pueblos, hasta de ellos mismos que tenían ahí, que ellos crearon, y le anunció el castigo si ellos no se venían otra vez a Jehová y se arrepentían, sino que se quedaban ahí. Se le anunció el castigo que Dios le iba a mandar para que se reflexionaran a él. Culpó a los líderes religiosos del desvío espiritual del pueblo. Vemos que esto es algo importante, que a veces el pueblo se desvía también por los líderes. Si tenemos malos líderes en la iglesia, es muy posible que el pueblo se desvíe porque no dan un buen mensaje, no dan una buena enseñanza o no dan a entender lo que Dios les quiere dar. Entonces vemos que cuando se tienen malos líderes religiosos, cuando se tienen líderes que no están preparados, se puede llevar al pueblo a un desvío espiritual, porque la enseñanza y todo lo que dice puede que esté un poquito desviado del centro que es Dios, y por eso es que siempre tenemos que ser buenos o intentar ser buenos para poder llegar a ser un líder religioso, un líder de la comunidad de fe, que sea bueno y que lleve al pueblo a Dios. Siempre tenemos que buscar ese líder que lleve al pueblo a Dios, como un profeta, o sea, que por medio de su mensaje estaba buscando llevar al pueblo a Dios, aunque Dios hace la obra. Igualmente proclamó un mensaje de esperanza e invitaba a Israel a retornar a Dios. Vemos que no solamente el mensaje era castigo a la idolatría, sino que pregonaba, o su énfasis estaba en la esperanza e invitaba a retornar a Dios. La esperanza en el amor de Dios, la esperanza que ellos tenían si volvían a Dios, iba a ser todo nuevo, iban a tener otra vez esa relación con Dios nueva, que Dios estaba buscando en ese momento en el profeta Isaías. Y vemos también, se puede decir, que algo que refleja esto que estamos hablando de ese sincretismo religioso y el amor que Dios les tenía a ellos, que ya que se volvieran. Vemos que en el capítulo 6, versículo 6 de Osea dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos que Dios quería en ese momento, no era una religiosidad, no era como algo de la boca para afuera. Yo me arrepiento, yo te adoro, sino que querían que ellos tuvieran esa relación fiel con Dios, del conocimiento de Dios, que se llenaran de esa misericordia de todo, de Dios lo que tenía, y que no querían que se hicieran más cultos vanos, más cultos rústicos, más cultos sin la presencia de Dios, sino que tuvieran ese acercamiento, se puede decir, verdadero o interior con ellos, que le ayudaba a mejor, porque es muy vacío, es muy desagradable cuando
se hace un culto a Dios sin esa emoción o solamente de boca para afuera y sin el corazón. Entonces Dios buscaba eso, que no sacrificara, que no se buscara una sociedad religiosa, sino que tuvieran a Dios en su corazón de verdad y con su conocimiento y todo a Él conociendo a Dios. Entonces vemos eso, lo que Dios buscaba por medio de esa misericordia, que ellos conocieran y que no sea un pueblo religioso. Ahora vemos las enseñanzas del libro. Vemos que esto es una parte muy importante, la enseñanza que nos da este libro. El amor de Dios es fiel e inquebrantable. Dios ama a los suyos a pesar de la infidelidad de ellos. Vemos que el libro pregona que Dios o su amor es siempre fiel y que nada nos va a quebrantar ese amor, nada va a acabar ese amor. Aunque el pueblo, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre es fiel. Por eso es que siempre hay que darle gracias a Dios, porque nosotros somos infieles, nosotros somos personas que cada día lo decepcionamos. Pero Él sigue ahí amándolo y queriendo buscar una relación con nosotros. Que uno se explica por qué Dios es tan amoroso, porque Dios es tan fiel si nosotros somos infieles. Pero esa es su característica, eso es lo que Dios lo caracteriza. Ese amor inquebrantable hacia nosotros, y esto nos muestra el libro de Oseas. Ese amor de Dios, como Él le tenía a su mujer que quería que estuviera con Él, que estuviera a los caminos de Dios, así Dios quería que era con el pueblo, con ese amor que le tenía al pueblo y ese amor que nos tiene a nosotros. El Señor no permite que se le comparta con otros dioses. Él reclama la totalidad del ser que le adora. La verdadera adoración demanda una entrega exclusiva a Dios, no es la práctica de simples rituales. Pues vemos que Dios, aunque nos ama, Dios siempre es severo con idolatría, porque Él no quiere que se le comparta con otros dioses, porque Él se entrega todo a nosotros y nosotros lo vamos a decepcionar porque no le entregamos cosas. Entonces vemos que Él pregonaba en el libro, o por medio de Oseas, que la verdadera adoración era que solamente se lo adorara a Él, y no como vemos que eran con cultos religiosos, con rituales religiosos, sino que como dice en el capítulo 6, versículo 6, misericordia o conocimiento de Él. Siempre quería que el pueblo se viniera a Él de una forma de corazón con ese corazón para amar a Dios y no simples rituales religiosos. Confiar en el materialismo es una falacia, porque también en esa sociedad era un poquito materialista en el sentido de que buscaba el dinero y buscaba todo y hacían cosas malas por el dinero, y eso no trae nada bueno, ese materialismo extremo. Personas que hacen mal por el dinero, eso es malo. Se cosecha lo que se siembra. Si tú cosechas bueno, si tú haces el bien, puedes recibir el bien. Como que siempre que una persona siempre hace el bien, siempre van a venir las cosas bien, y siempre las personas que hacen el mal se van a venir mal. Aunque nosotros algunas veces hagamos el bien y nos devuelvan lo malo a las otras personas, Dios siempre va a tener esa justicia para con nosotros, que si nosotros hacemos el bien, de una u otra manera Dios nos va a recompensar por lo que estamos haciendo, porque Él es ese juez justo, que si tú haces las cosas bien, te va a salir bien, y si tú haces las cosas malas, aunque Dios tiene misericordia algunas veces, pero te va a ir las cosas un poquito mal. Para ser fiel a Dios es indispensable amarlo profundamente y tener conocimiento íntimo de Él. Vemos que para serle fiel a Dios, esto es una enseñanza muy buena, que nos ayuda mucho en nuestra vida, que para ser fiel a Dios hay que amarlo profundamente amarlo y conocerlo íntimamente. Entonces vemos que Dios quería una relación íntima entre el pueblo y Él,
entre yo y Él, es esa relación que estemos íntimos con Él, que siempre estemos con Él, que estemos ahí, que lo estemos hablando con Él constantemente, todo lo que conlleva una relación íntima. Y tenemos que amarlo, porque si nosotros lo amamos, le seremos fiel. Como Él nos es fiel por su amor, así nosotros también tenemos que amar a Dios para serle fiel. Bueno, gracias por ver este video. Espero que le haya sido de mucha ayuda y que pueda servirle para para una enseñanza próxima a ustedes. Y gracias por todo. Y terminamos este video aquí. Y espero que en el próximo video también puedan entrar. Chao.